Hola, buenos días y bienvenidos a la sesión de hoy bajo el título de Metodologías de IA. Vamos a hablar de Machine Learning Operations, de AutoML y de Zero Code para poder ver cómo generar modelos de IA gobernables y escalables dentro de la empresa. Mi nombre es Meritxell Bassoles, soy manager de la Artificial Intelligence Research Alliance, coordinado por el CBC y que se define como el eje de investigación dentro de la actual estrategia catalana de IA. Paso a continuación a presentar a los ponentes de la sesión de hoy. Por un lado, tenemos a Darío Pascual. Darío es AI Engineering Specialist en SDG Group. Es especialista en el equipo de AI Engineering dentro de SDG, del que forma parte desde hace más de 3 años. En esta área se ha especializado en el diseño de sistemas de Machine Learning y en la puesta en producción de modelos siguiendo metodologías de Machine Learning Operations, como comentábamos antes, trabajando para distintas compañías en sectores tan varios como la banca, el retail y los seguros. Darío os va a dar una ponencia centrada en la generación automática de modelos basados en metadatos. Luego, a continuación, tendremos la ponencia de Francisco Javier Motos. Él es arquitecto AI, Machine Learning Operations en Entity Data. Es licenciado en Ingeniería Multimedia, Ingeniería Informática por la Universidad de La Salle, Universidad Ramon Llull, en Barcelona, y cuenta con más de 10 años de experiencia como arquitecto de software. En estos últimos 6 años ha trabajado como arquitecto de Big Data en AI y dentro de Entity trabaja en colaboración con el COE de IA, ¿no? Que está formado por un equipo de ingenieros, así como también arquitectos y científicos de datos, apoyando tanto proyectos de IA para clientes externos como en proyectos internos, sobre todo lo que son tecnologías consolidadas o en proceso de consolidación en el marco de las tecnologías emergentes. Francisco va a centrarnos su ponencia en una introducción más profunda en lo que son los Machine Learning Operations, los conceptos básicos y también los retos en la puesta en marcha. Así pues, sin más dilación, doy paso a Darío Pascual y a su ponencia. Adelante, Darío. Muy bien. Buenos días. Vamos a... Vale, ahora se ven los slides, perfecto. Nada, como ha dicho muy bien Meritxell, vamos a hablar sobre la generación automática de modelos basada en metadatos, que no es más que una implementación concreta que le hemos dado basándola en, como digo, metadatos al paradigma de MLOps. Procuraré no profundizar mucho dentro del paradigma de MLOps, aunque si hay alguna duda, pues encantado de resolverla, porque bueno, Francisco Javier nos va a hablar luego largo y tendido sobre este paradigma. Vale, bueno, la presentación empezaba presentándome a mí mismo, que no voy a hablar mucho de esto porque ya me acaban de presentar, pero bueno, es decir que vengo de SG Group y trabajo dentro del equipo de AI Engineering y llevo tiempo dedicándome a esto del despliegue de modelos de Machine Learning en entornos productivos y al diseño de las soluciones. Vale, vamos a ver el índice. Como se infiere del título, la charla pues, va a hablar sobre metadatos en general. Entonces, empezaremos viendo qué son los metadatos, qué podemos llamar metadatos en general, no en el mundo del Machine Learning. Luego veremos qué son los metadatos dentro del Machine Learning y qué procesos los generan, qué tipos de metadatos hay, etcétera. Luego, el por qué hemos decidido implementar el MLOps con metadatos, sí, y por qué decisiones hemos tomado, por qué y demás. Luego, cómo hemos construido el framework y alguna aplicación práctica que hemos hecho. Ya hemos implementado este framework en algún sitio con tecnologías concretas y lo podremos ver. Vale, pues vamos a ver pues qué son los metadatos. Los metadatos no dejan de ser datos también. Son datos que por naturaleza son estructurados y describen otros tipos de datos. Los metadatos se pueden utilizar pues para identificar otros datos, para auditarlos o para gestionarlos en sí. Son ampliamente utilizados en el mundo IT, no solo dentro del ML. Ahí he puesto una imagen de un gato
que sería una imagen, una foto que, por ejemplo, un sistema operativo guarda gran cantidad de metadatos. En este caso, pues esa sería la foto y los metadatos asociados a la foto serían los datos estructurados que la describen, como por ejemplo el tipo de imagen, si es PNG, JPG, la fecha en la que se ha tomado, todo eso serían metadatos. Los metadatos se usan también en los motores de búsqueda. Google indexa metadatos para buscar la información más rápido, las web semánticas, un montón dentro del mundo IT y, por supuesto, en el ML, que ahora lo veremos con mucho más detalle. Pero no son algo exclusivo del mundo IT, existían mucho antes de los ordenadores y ahí he puesto algún ejemplo de pues, una biblioteca. Por ejemplo, una biblioteca tiene toda su información categorizada por secciones, que una sección pues, sería el metadato de un libro, ¿no? Digamos, y así pues, los identificamos más fácil. Dentro del ML tenemos metadatos en todo el ciclo de vida. Cada fase del ciclo de vida generará unos metadatos distintos, que luego veremos los tipos de metadato que hay, pero en general todas las fases generan metadatos. Aquí vemos en el gráfico de la derecha, vemos las fases previas al entrenamiento del modelo, incluyendo el propio entrenamiento, y todas ellas generan unos metadatos que vemos, he querido. Luego veremos cómo esto es importante para nuestro framework. He querido identificarlos con una serie de preguntas cuya respuesta genera metadatos, ¿vale? Por ejemplo, en fase de extracción de datos, que sería la fase inicial, podemos identificar mediante la respuesta a estas preguntas cuáles son nuestros metadatos. ¿Qué fuentes de datos estamos usando? Podemos estar usando un data lake, un data warehouse, incluso con qué tecnología, pues si es un data lake en Azure o Oracle o el data warehouse es Oracle o lo que sea. Y dentro de esas fuentes de datos, pues por ejemplo, si son datos tabulares, ¿qué tablas estamos usando? O si son imágenes, pues de qué partición de imágenes estamos cogiendo de nuestro data lake, por ejemplo. Eso serían unas preguntas que generan metadatos en la fase de extracción. La preparación de datos, pues por el estilo. ¿Qué pipeline estoy usando para transformar los datos? ¿Estoy usando un pipeline de PySpark? ¿Estoy usando un pipeline de Python puro? ¿Estoy usando alguna herramienta de ETL que tiene que ejecutar un pipeline que se encuentra alojado en algún sitio? Esto son más metadatos. La generación como tal del modelo. La generación como tal del modelo, un modelo al final es un artefacto. ¿Qué artefacto he generado? ¿Cuántos artefactos he generado? ¿Dónde se tienen que almacenar esos artefactos? Que luego me vendrán bien, veremos los tipos de metadatos, luego esto me vendrá bien para recuperar el modelo donde se haya guardado. Y luego otro tipo de metadato distinto sería quién ha generado este modelo, que puede ser interesante en casos de auditoría o porque no, hay veces que lo genera una persona, hay veces que lo genera un proceso. Veremos también esto, que sí es importante. Y luego el entrenamiento como tal, que quizás es el metadato más típico, ¿no? ¿Qué hiperparámetros he usado para entrenar mi modelo? Esto puede ser una lista enorme de parámetros, pero esto es un metadato asociado al entrenamiento del modelo. Y luego, pues más cosas asociadas al entrenamiento serían pues una serie de métricas, ¿no? Que tiene nuestro modelo sobre pues, el conjunto de entrenamiento que hayamos usado. Incluso identificar este conjunto de entrenamiento pues también sería otro metadato asociado al propio entrenamiento del modelo. ¿Vale? Esto sería como la primera parte del ciclo de vida de Machine Learning y vamos a ver la segunda parte, ¿no? Que es una vez yo ya tengo mi modelo entrenado, ¿qué hago con ese modelo? Esto sigue generando metadatos. Como veis, un modelo de Machine Learning, un ciclo de vida de Machine Learning genera metadatos en todas sus fases. Por ejemplo, después de entrenar el modelo, lo quiero validar. Quiero ver si mi modelo es válido. Vale, pues, ¿cómo comparo estos experimentos? ¿Cuál ha sido el modelo ganador de todos los que he generado? Pues todo esto, a través de metadatos, lo categorizo y sé pues,
cómo tengo que hacer esta comparativa de experimentos. Vale, una vez validado, tengo mi modelo correcto. Vale, ¿dónde lo despliego? Lo voy a desplegar en un servidor propio usando un API, lo voy a desplegar en algún servicio cloud. Esto si lo categorizo y lo etiqueto, pues me permite hacer automatismos que desplieguen mi modelo de forma más sencilla. Y algo muy importante para lo que podemos usar los metadatos para definir un linaje de un modelo ya desplegado. Podemos definir, trazar hacia atrás, qué entrenamiento es el que ha generado el modelo que acabo de desplegar, con qué datos lo he generado, de dónde venía esta información. Todo esto me permitirá definir este linaje. Luego el uso del modelo, ya lo tengo desplegado, ¿vale? Pero ¿cómo lo utilizo? ¿Cuál es el modelo productivo como tal? El que cuando mis usuarios usen mi modelo, sea ese el que les devuelva una respuesta, por ejemplo. Y luego puedo definir mediante metadatos por ejemplo, una estrategia de A/B testing o de comparativa de modelos si quiero cambiar el modelo productivo. Si yo quiero definir esto, pues seguramente tenga dos modelos en paralelo, puedo definir cuáles son, a qué usuarios redirijo hacia un modelo, a qué usuarios redirijo hacia otro. Y luego, por último, lo he dejado para lo último, aunque puede ser transversal en general a todo el ciclo, es esta parte de monitorización, ¿no? Que yo quiero ver qué tal está funcionando mi modelo y cómo se está comportando. Entonces, ¿qué más metadatos aún? Pues cuáles son estas métricas del modelo en tiempo real, qué hacer si una de estas métricas, pues imaginemos que quiero siempre más de un 80% de accuracy, por ejemplo. Pues qué hacer si mi accuracy pasa al 75%. ¿Qué hago? Reentreno el modelo, todo esto lo puedo metadatizar y definir procesos que actúen si algo ocurre aquí. ¿Vale? Vale, pues vistos todos los tipos de metadatos y las preguntas que podemos responder para generarlos, vamos a categorizarlos dentro de los tipos de metadatos del Machine Learning, porque aunque hay muchas fases que generan metadatos, algunos se pueden categorizar, aunque vengan de distinta fase, se pueden categorizar en conjuntos comunes. Los metadatos más típicos del Machine Learning, bueno, y algo que todavía no he dicho es que podemos generar toda esta cantidad de metadatos, pero no tenemos por qué hacerlo y ni mucho menos no tenemos por qué almacenarlo. Los categorizaremos en estas categorías, pero no tenemos que guardar todas estas, aunque luego lo veremos con nuestro framework. Lo que intentamos es definir una forma común de guardarlos, dónde guardarlos, como definiendo una capa por encima de todos estos metadatos. Los metadatos típicos y los que si habéis trabajado con este tipo de modelos seguro que siempre habéis guardado son los metadatos de experimentación, pues que son todos aquellos relacionados con la fase de experimentación y modelado que son muy, muy interesantes para la persona que está haciendo el modelo, pues seguramente quiera saber pues cuáles son las métricas del entrenamiento, con qué hiperparámetros se ha generado el modelo, todo esto que ya hemos comentado. Luego, otra cosa muy común es guardar referencia a los datos con los que he generado el modelo, que serían otro tipo de metadatos, ¿no? Esta referencia a los datos. Datos de linaje, que son los que nos permiten construir la historia de nuestro pipeline y definen pues, esta trazabilidad que buscamos entre cada una de las fases del modelo. Estos metadatos nos permiten, pues desde un origen hasta un modelo en producción, seguir una línea común que nos permita ver la historia de este modelo. Métricas, también muy recurridos junto a los de experimentación, pues métricas de cómo está funcionando mi modelo allá donde lo tenga desplegado o contra los datos unos datos que no conozca en fase de entrenamiento, cómo está funcionando. Datos de auditoría, que esto quizá muchas veces no son tan comunes y no se guardan tanto, pero también puede ser interesante y sobre todo en determinados sectores es hasta obligatorio por regulación,
guardar quién ha generado el modelo, qué procesos, si se ha generado con información confidencial o no, datos de auditoría en general. Y luego, algo que puede ir linkado con la auditoría es pues la gestión de versiones. No hablo ya solo de versionar los artefactos que contienen el modelo, que es algo pues, evidente. Si genero una nueva versión de un modelo, pues genero un nuevo artefacto y entonces lo versiono. Sino versionar incluso el código, que al final todo esto se genera a partir de código, versionar el código que ha generado este artefacto. Porque yo puedo generar artefactos con un mismo código esperando un resultado similar, aunque si he cambiado los hiperparámetros, pues el modelo será distinto, pero puedo haber hecho un cambio grande en el código y que eso implique un cambio grande en el artefacto que estoy almacenando, aunque el modelo venga a resolver el mismo problema. ¿Vale? Estos serían un poco los tipos de metadatos y ahora voy a pasar a comentar el por qué hemos decidido basar nosotros hemos hecho dentro del equipo varias implementaciones del paradigma MLOps, hoy os estoy contando esta, y por qué decidimos enfocarla en este sentido a los metadatos. A nosotros los metadatos y hacer un framework que fuera capaz de interpretar unas plantillas que luego veremos y generar a los modelos de forma semiautomática, nos permitía reutilizar el código, ¿no? El código con el que generábamos nosotros los modelos en distintos proyectos vimos que muchas veces era igual y lo que quisimos centralizar en algo que fuera capaz de, a través de unas plantillas, ejecutar siempre el mismo código. Siempre es flexible porque lo podemos parametrizar, pero al final la base del código es la misma. Y entonces nosotros reutilizamos el código para hacer, pues para generar los modelos, ¿no? Esto está relacionado totalmente con lo anterior, pues nos facilita un montón el mantenimiento de los proyectos en general. Si encontramos un fallo en algún proceso, arreglamos ese fallo y se arregla en cascada en todos los procesos que utilicen este framework. Entonces, esto, aparte de la reutilización del código, el mantenimiento pues, se facilita bastante, porque solo tenemos un punto de fallo, ¿no? Luego, un poco de lo que va esta sesión, ¿no? El aplantillamiento de los modelos nos permite generar un framework, ahí he puesto AutoML, pero quizás sería low code o algo similar, porque al final, sin desarrollar código, solo rellenando una plantilla de metadatos, podemos generar modelos de Machine Learning que incluso pueden llegar a entornos productivos y no hemos tenido que desarrollar nada. Luego veremos algún ejemplo de plantillas de este framework, pero solo rellenándolas ya somos capaces de generar los modelos. Y luego, también relacionado con el aplantillamiento, una configuración de modelos estructurada. ¿Qué quiero decir con esto? Al generar modelos, como he comentado antes, no tenemos por qué guardar todos los metadatos. Igual algunos no nos son de interés y tal. Estructurándolo y definiendo todas estas reglas dentro de un motor común, nosotros si queremos que algo se guarde sí o sí, podemos hacerlo obligatorio. Y si falta algún campo en la plantilla, imaginemos que queremos que las métricas de experimentación se guarden siempre. Podemos hacer que nuestro motor falle si esa parte de la plantilla no está rellena. Entonces, obligaremos al usuario a seguir siempre una estructura mínima para asegurar que los metadatos asociados a los modelos pues siempre sean los mínimos que incluso por regulación requieren o porque queremos que como mínimo se guarden esta serie de datos. Eso lo conseguimos aplantillando la generación de modelos. Vale. Voy a pasar directamente a, bueno, algo que no aparecía, voy a volver un momento, algo que no aparece aquí en este slide es qué problemas no resolvemos con este framework, ¿no? Que igual parece que aquí estoy vendiendo ahí la panacea y tampoco es eso. Hay veces que, sobre todo, aquellos problemas que están relacionados con los datos de origen,
no conseguimos resolverlos con esto a no ser que hagamos procesos específicos en la fase de preparación de datos, ¿no? Por ejemplo, procesos, yo leo mis datos y si esos datos son confidenciales y yo defino en mi pipeline que luego los publico en un endpoint, en un cloud, pues igual ahí estoy incumpliendo alguna ley de protección de datos o algo. Es posible, pero tampoco se puede controlar todo. Quizá hay que definir sobre mis datos una capa previa que los anonimice y entonces esa sea la que tengo que consumir desde mi motor de metadatos. ¿Se podría resolver esto de forma directa con el motor de metadatos? Pues sí, porque puedo definir una serie de transformaciones en mis plantillas que anonimicen los datos, pero ya no sería controlable por el propio framework. Si el usuario no lo introduce, no ejecuta esas plantillas de anonimización, pues no estarán anonimizados y se subirán al cloud que toque y se habrán subido sin anonimizar. Y luego un poco en relación también con los datos, temas de fairness o ética, incluso a la hora de generar modelos, pues tampoco los controlamos de forma directa, porque si los datos están desbalanceados o hago una preparación previa y genero otro tablón, que es un poco igual que el tema de anonimizar, o genero otro tablón que esté balanceado, que cumpla ciertos principios éticos que quiero cumplir o que el tema de que no esté segregado por ciertas variables que pueda tener, pues si ese tablón no es así de origen, si yo lo uso en mi plantilla de metadatos, pues seguiré incumpliendo esas cosas. Esto no lo podré resolver. En general, todos aquellos problemas relacionados directamente con los datos serán difíciles de resolver de forma directa por un framework de este estilo. ¿Vale? Habrá que resolverlos antes en las capas de consumo de datos. Vale, pues vamos a pasar a ver de forma visual ahí en el gráfico que tenemos a la derecha cómo funciona nuestro framework y cuál es la idea de esto, que es podemos tener distintas fuentes de datos, aplicaciones que generan datos, como podrían ser pues, APIs que generan sus propios metadatos o directamente fuentes de datos tradicionales, una base de datos, un data lake, lo que fuera. Y la interacción de los usuarios, porque estos ficheros de metadatos se podrán generar de forma automática o de forma semiautomática, requiriendo interacción de los propios usuarios, como vemos ahí en la cajita, además a la derecha, que los propios usuarios podrán interaccionar con los ficheros de metadatos. Estos ficheros, que idealmente pues, deberían estar versionados en algún sistema de control de versiones o lo que fuera, serán la base para nuestro motor de procesamiento de datos. No sé si se sigue bien, me han dicho que el puntero de mi ratón no se ve, claro, que estoy señalando. Estoy ahora mismo en el segundo nivel del gráfico, después de los ficheros voy a la cajita de motor de preprocesamiento de metadatos, ¿no? Este sería nuestro framework, que actualmente pues, es una librería de Python que es capaz de, si los metadatos están estructurados como deben, procesarlos y generar modelos a partir de las reglas que haya definido en mi plantilla. Estos modelos irán a un sistema de almacenamiento de modelos que podrá ser pues, un model store más avanzado que me trace los experimentos o un sistema de ficheros de estilo S3 y ahí estarán ya disponibles para ser consumidos. Si tienen que ser consumidos en formato batch, pues los podré coger y recuperar para otros procesos o si son consumidos en formatos online, podré definir mis reglas para que se publiquen donde tengan que ser publicados para que los puedan consumir vía API, por ejemplo. Este sería la descripción teórica del framework. Os puedo comentar una implementación práctica y real que
en los que, como he dicho, pues estos metadatos se generaban desde bases de datos y los usuarios. Generamos para cubrir un caso de uso 3 ficheros de metadatos, uno que venía a ser muy simple, pero simplemente quería validar la idea. Esto es algo bueno también del framework, que podemos validar definir con una sola plantilla, ir haciendo añadidos a la plantilla e ir complicando cada vez más el modelo, y haciendo modelos más complejos. Podemos definir una plantilla muy simple para validar un caso de uso, por ejemplo. Queremos ver si mis datos son predictivos y quiero validarlo rápido. Pues genero una plantilla fácil que lee estos datos, que usa un modelo lineal, por ejemplo, y mira, la accuracy no es la mejor del mundo, son medio predictivos los datos. Luego paso a complicar mi plantilla metiendo un grid search y buscando los mejores hiperparámetros. O incluso pues, puedo generar una plantilla con un modelo de deep learning, ¿no? Definiendo ahí todas las capas y demás. A partir de una misma plantilla he generado varios modelos cada vez más complejos. Esto lo interpreta el motor y en este caso el motor estaba desplegado dentro de Apache Airflow. Apache Airflow lo ejecutaba de forma calendarizada además, generaba los modelos y los registraba en el model store, en este caso era MLflow, y MLflow te los disponibilizaba para su consumo. ¿Vale? Ese sería un caso de uso real de utilización de este motor. Y sin más dilación voy a compartir la última slide, que es un poco, no sé si se llegan a ver bien ahí en la presentación, pero serían un poco las plantillas de las que os he estado hablando durante toda la presentación, de las plantillas más simples a las más complejas, de las que tendría que rellenar el usuario, nuestro proceso automático que rellene estas plantillas, y el usuario luego las podría editar si ve que algo no cuadra. Y hemos definido distintos tipos de clase. Ahí en las demás a la derecha vemos un pipeline que se encarga de transformar los datos, y en la de arriba vemos un grid search que lo que hace es cargar un modelo y buscar, por ejemplo, cuál es el mejor parámetro de hidden layers que tiene que tener nuestro árbol en este caso. Y luego a la izquierda se ve una plantilla así más grande, que no sé si se llega a ver bien, pero bueno, esto sería pues un modelo complejo en el que estamos definiendo pues varias capas de una red y estamos validando e incluso haciendo una cross validation, y creo recordar, no sé si se llega a ver en la captura, que lo estábamos publicando en un model store para luego poder ser consumido. Y nada, esto sería todo. Muchas gracias por haber atendido a la sesión y sin más doy paso a mi compañero Francisco, que os hablará más del paradigma MLOps en general. Así que muchas gracias. Gracias Darío, gracias Meritxell. Y bueno, a continuación vamos a dar paso, bueno, buenos días a todos también, a la presentación donde vamos a ver los conceptos de MLOps y las consideraciones que podemos tener cuando lo ponemos en marcha. Para esta sesión lo que haremos es dedicar un primer punto a ver cuál es la idea básica que hay debajo y la motivación de por qué querer utilizarlo. Posteriormente veremos estas consideraciones en 4 categorías y finalmente lo que veremos son un conjunto de reflexiones que están basadas en la experiencia de implementación de este tipo de proyectos y que pueden ayudar a mitigar o anticipar ciertas situaciones que pueden impactar en el éxito de este tipo de proyectos. Bien, podemos definir MLOps más o menos de forma sencilla a través de lo que es el concepto de DevOps. DevOps es un conjunto de prácticas que da soporte al ciclo de desarrollo de aplicaciones, desde su construcción hasta su puesta en marcha y mantenimiento en producción. Hemos dicho que el objetivo es dar soporte. Este soporte significa asegurar y agilizar cada uno de los pasos que intervienen en este ciclo de desarrollo. De forma que si hay algún paso, por ejemplo, es repetitivo o es mecánico o se puede realizar sin intervención humana, sea automatizado.
Esto lo que nos va a permitir es que el científico de datos, o bueno, el desarrollador en este caso, pueda focalizarse en lo que es el desarrollo propio de la aplicación y que al final no se puede realizar de otra forma automatizada. MLOps lo que hace es adaptar, recoger estas prácticas y a partir de aquí extenderlas, pero a lo que sería el ciclo de desarrollo de modelos de inteligencia artificial. A partir de aquí, contextualizándolo dentro de la empresa, mediante la definición de una metodología y un framework específico, lo que vamos a intentar conseguir es ejecutar inteligencia artificial a escala dentro de la propia compañía. ¿Qué significa esto de ejecutar la AI a escala dentro de la empresa? Bueno, para explicarlo representaré 3 escenarios en función del grado de madurez en el que se puede encontrar una empresa. Y bueno, en estos 3 escenarios, el primero de ellos sería el que he llamado pensando en AI. Esta empresa sabe los beneficios de la inteligencia artificial, pero no sabe muy bien cómo aplicarlo a sus procesos de negocio. Por lo que empieza a hacer ciertas pruebas y empieza a trabajar con entornos locales, intentando aprovechar qué es lo que tiene. Cuando la empresa está más madura, lo que ha identificado es ciertos casos de uso en los que puede solucionarlos a través de la construcción de ciertos modelos de inteligencia artificial. En este caso, sin embargo, todos estos procesos siguen ejecutándose en un entorno controlado. Más o menos todos siguen los mismos pasos, pero sin embargo no hay unas reglas estandarizadas. Cuando esta empresa ya es más madura en el uso de modelos de inteligencia artificial, pasaríamos a un tercer escenario al cual he llamado industrialización de la IA. Y en este caso, la empresa ya tiene varios casos de uso realmente en producción y además puede tener otros casos de uso en cartera que quiere empezar a ejecutar, empezar a desarrollar. En este caso, uno de los pensamientos de la empresa o preocupaciones es cómo va a empezar a gestionar esta situación. Lo que le está sucediendo, lo que está empezando a ver es que todos los procesos de gestión de modelos, el tiempo al cual se dedica empieza a ser relevante en relación a lo que es el desarrollo de estos modelos. Bien, aquí es donde el concepto de inteligencia artificial a escala es donde lo empezamos a aplicar. En este escenario, donde tenemos ya un conjunto de modelos en producción, es viable solo si tenemos herramientas para poder gobernar todos estos modelos, tanto a nivel global, es decir, porque todos ellos siguen una misma metodología, unos mismos pasos, como a nivel individual, es decir, podemos ir a cada modelo y ver el detalle, ver toda su evolución, con qué datos ha trabajado, etc. MLOps es una palanca o lo que hace es dar cobertura a este escenario, en el cual nosotros podemos empezar a trabajar con muchos más modelos de inteligencia artificial. En este caso hablábamos de que la empresa quería empezar a desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial. Para ello es necesario aprovisionar nuevos entornos. Bien, puesto que hemos adoptado o se quiere adoptar una metodología de MLOps, conocemos cuál es esta metodología, cuáles son estos pasos y cuál es este framework, y por eso, por ejemplo, podemos implementar aceleradores que puedan agilizar el aprovisionamiento de estos entornos. Por otra parte, hablábamos de que esta empresa tenía varios casos de uso en marcha. Bien, aquí aparecen temas como, por ejemplo, la monitorización proactiva. MLOps lo que da cobertura o soporta es una monitorización sobre el modelo. Lo que hace es comprobar el modelo si realmente está funcionando correctamente mediante una serie de KPIs y si no está funcionando correctamente enviar alertas o incluso, introduciendo el concepto de continuous training, realizar un entrenamiento con nuevos datos y el nuevo modelo dejarlo en algún sitio para que éste pueda ser desplegado a producción y que seguramente pueda solucionar problemas anteriores. También puede ayudar lo que es el desarrollo propio de modelos de inteligencia artificial con otras herramientas, como por ejemplo AutoML. Por ejemplo, en la fase de exploración o descubrimiento de datos, puede ayudar o guiar al científico de datos qué datos pueden ser relevantes para solucionar su problema. O, por ejemplo, en el cribado de algoritmos, cuando tiene que empezar a construir el modelo. Bien, además de... Habíamos introducido otras terminologías, una de ellas era metodología. Bien, si volvemos otra vez a DevOps, cuando queremos dar soporte a este ciclo de desarrollo, lo que tenemos que saber realmente es qué pasos existen, en qué orden se ejecutan, qué interacciones hay y
si conocemos esto, lo hemos determinado, lo hemos predefinido, lo que hacemos es que podemos dar soporte a cada uno de estos pasos. La definición de estos pasos que define el ciclo de desarrollo sería la metodología, y las herramientas que ayudan a ejecutar cada uno de estos pasos sería el framework. El framework, si bajamos un poco más de nivel, podrían ser cosas como, por ejemplo, los aceleradores que hemos hablado antes para provisionar entornos, o, por ejemplo, crear una estructura de proyecto para guiar a todos los científicos de datos en el modelado de estos modelos de inteligencia artificial, o incluso funciones que agilicen el trabajo con la tecnología subyacente. Bien, una vez definido qué es MLOps y que nos permite ejecutar inteligencia a escala, ¿qué beneficios nos va a dar esto? Bueno, por una parte, relativo al time to market, nos va a eficientar el tiempo que nosotros dedicamos a tener un modelo y ponerlo en producción. Por otra parte, a los científicos de datos lo que hace es un espacio donde puedan explorar y escoger posibles soluciones de cara al problema que tienen delante o que tienen que resolver. En cuanto a colaboración, lo que puede hacer otro científico de datos es no partir desde cero, sino, por ejemplo, coger el trabajo que ha hecho otro científico de datos, reaprovecharlo si el caso de uso es similar y extenderlo, o no partir desde cero para resolver su problemática. En temas de explicabilidad y auditoría, MLOps también da coberturas, ¿no? Y lo tiene en cuenta para garantizar que se puede explicar el comportamiento del modelo en base a los datos de entrada o las decisiones que se han ido tomando en su fase de construcción. Y por último, el tema de fiabilidad. Cuando nosotros ponemos un modelo en producción, nos está dando valor cuando realmente funciona bien. Si este empieza a fallar, pues seguramente ese valor de negocio no lo estaremos perdiendo. De esta forma, lo que hace MLOps también es garantizarnos o intentar que esa calidad del modelo se mantenga. Ahora nos centraremos en la parte de retos, en las consideraciones a tener en plataformas que aún no han empezado con MLOps y que le pueden aparecer nuevos elementos que le pueden impactar en el momento de implantarse. Lo que voy a hacer es dividir estos retos en 4 categorías. Uno referido al primer grupo a tecnología e infraestructura, otro a nivel de organización de la empresa, otro a nivel de temas de seguridad y, por último, a los ciclos de desarrollos existentes, cómo se tienen que adaptar a los nuevos modelos de inteligencia artificial. Cuando hablamos a nivel de infraestructura, tenemos una serie de cambios. El primero de ellos es que necesitamos hardware especializado, ya sea diferente la relación entre CPU y memoria, o incluso para algunos casos, como por ejemplo Deep Learning o trabajo con imágenes, en que podamos utilizar GPUs para optimizar su ejecución. Por otra parte, el entorno también debe ser escalable y elástico. Esto quiere decir que todo este hardware especializado debemos disponibilizarlo cuando se necesita. Normalmente, en el proceso de experimentación, las cargas de trabajo que pueden haber no es algo que sea predecible, sino que el científico de datos lanza un entrenamiento cuando realmente ve que lo necesita. Por eso el entorno debe ser escalable. Igualmente, nos encontramos con otra serie de lenguajes, frameworks, que son diferentes hasta los tradicionales lenguajes como Java o Scala. En este caso tenemos un entorno interactivo que puede ser notebooks o otro tipo de lenguajes como Python y R, o otros entornos o frameworks de ejecución distribuida como pueden ser PyTorch o TensorFlow. Y por último, el punto que puede ser más crítico es si la empresa realmente no se ha movido al cloud, esto realmente puede tener mucho impacto. Y no solo es moverse al cloud para ejecutar esta plataforma de MLOps, sino también hay que tener en cuenta con las otras áreas con las cuales se relaciona, como por ejemplo los datos. Si los datos los tiene mantenidos en on-premise, pues seguramente habrá que hacer un proceso de migración al cloud, o si no, un proceso de integración entre los datos que tenemos en cloud y los datos que tenemos y la plataforma de Machine Learning que tenemos en el cloud. El siguiente reto es una adaptación organizacional. Aquí nos van a aparecer 2 roles nuevos. El científico de datos, que va a estar focalizado en la construcción y el diseño del modelo, y también al ingeniero de Machine Learning, que va a estar enfocado en la productivización de este modelo para llevarlo a producción. Aquí la empresa puede hacer 2 cosas. O bien va a tener que coger a nuevo personal, o bien capacitar a la gente ya existente. Sin embargo, aparte de estos 2 roles, esto también se amplía a los roles que tiene la compañía actualmente. Por ejemplo, aquellos roles de arquitectos o operadores de infraestructura van a tener que conocer estas nuevas tecnologías de MLOps.
Por otra parte, están también los analistas. Los analistas es muy importante su papel porque deben entender cuando un proyecto de inteligencia artificial o de machine learning tiene sentido o se puede ejecutar para un caso de uso. Por ejemplo, un caso de uso en que realmente necesitamos una respuesta con una certeza del 100%, seguramente no podremos utilizar no lo podemos resolver con un modelo de inteligencia artificial, porque al final tiene cierta tolerancia en su respuesta y puede fallar. En cambio, otros casos en los que para resolver un problema tengamos un montón de variables o de reglas y la heurística realmente sea muy compleja, en este caso sí que podemos, es una oportunidad para aplicar modelos de inteligencia artificial. El siguiente reto es en cuanto a seguridad. Antes de empezar a hablar de este reto, me gustaría hablar de una premisa. Al final, el comportamiento de un modelo va a responder a los datos con los que se ha entrenado, ¿vale? Lo intento ejemplificar en el dibujo de más abajo. En la parte de la izquierda estaríamos en la parte de desarrollo, ¿vale? Aquí, si siguiéramos el ciclo de desarrollo tradicional, estaríamos trabajando con datos de entrenamiento. En este caso tenemos imágenes de perros, pero que se refieren, de diferentes animales, perros y gatos. En este caso, lo que queremos conseguir es un modelo que nos permita distinguir de lo que son gatos de lo que son perros. En el entorno de desarrollo nos va a funcionar bien, es decir, va a detectar cuáles son perros y gatos. Sin embargo, cuando este modelo lo llevamos a producción, vamos a tener un problema. Resulta que las imágenes, las que nos van a llegar, no van a ser como las otras. Van a ser fotos en lugar de dibujos lineales. Aquí, realmente el modelo seguramente no llegue a acertar, ¿vale? No llegue a funcionar correctamente. Aunque esto parece muy exagerado a nivel de imágenes, sí que lo que tenemos que tener en cuenta es a nivel de datos qué transformaciones estamos haciendo, porque metafóricamente es posible que estamos haciendo algo con lo mismo que nos está ocurriendo en este escenario de aquí. Bien, y este es precisamente un poco el gran problema, ¿no? Cuando vamos a desarrollar aplicaciones operativas o más o menos tradicionales, normalmente en un entorno de desarrollo y en preproducción tenemos datos de prueba en que el desarrollador puede probar su funcionalidad y en preproducción pues, la gente de negocio puede pasar el QA, ¿no? Es decir, puede comprobar si eso funciona bien, pero siempre con datos de prueba. En cambio, esta aplicación la llevamos a producción y es aquí cuando trabajamos con datos reales. Pero realmente no vamos a tener problemas porque funcionalmente vamos a controlar cuáles son los casos en que estos datos, por ejemplo, la estructura sea incorrecta o puedan faltar, ¿vale? Sin embargo, cuando nos vamos a construir un modelo, lo que sería la parte de desarrollo, es lo que hemos hablado antes. Si no tenemos datos reales, la respuesta del modelo no va a ser coherente. Con lo que en la etapa de desarrollo, es decir, en la selección o la creación de features, la creación de datos de entrenamiento, vamos a tener que trabajar con datos reales o muestras de datos reales al menos. Y lo que es el entrenamiento, por supuesto, lo tenemos que realizar con datos reales. Para que cuando lleguemos nosotros a producción, en el dibujo en el punto 3, las predicciones que nos estén dando realmente sean coherentes, sean consistentes. Aquí el punto importante es que normalmente a nivel de seguridad el acceso al dato real está muy restringido. Pues bien, aquí es necesario hacer una serie de planteamientos o aproximaciones que puedan dar cabida a estos escenarios que son necesarios, que son requeridos para el modelado de proyectos de inteligencia artificial. Por último, tenemos adaptación al ciclo de desarrollo de aplicaciones. Cuando una aplicación se construye, se pone en marcha y se mantiene, pasa por una serie de actividades, ¿vale? Estas actividades serían la primera cajita que tenemos abajo, que serían pipelines o pipelines de construcción, ¿vale? En la segunda cajita de artefactos, estos son la información o los datos que se generan mientras que esta aplicación se construye hasta que nosotros la desplegamos en producción. Y por último, hay un tercer paso de monitorización en que nosotros vamos mirando que la aplicación realmente esté respondiendo correctamente. Pues bien, para hablar de las consideraciones en cuanto al ciclo de desarrollo, nos vamos a fijar en estos 3 puntos y las diferencias que hay cuando nosotros vamos a trabajar con modelos de inteligencia artificial. Vale. El primero de ellos, en el pipeline, normalmente lo que vamos a tener es un código de la aplicación,
cuando el desarrollador ya lo ha acabado, lo que va a hacer es subirlo a un repositorio de código, a una rama determinada, que lo que va a hacer es disparar un proceso que aquí hemos llamado de CI, de Continuous Integration, y que va a validar de forma automática ese código, va a lanzar test unitarios que haya podido implementar el desarrollador y por último lo va a empaquetar para que nosotros en el último paso en CD, Continuous Deployment, lo podemos llevar a producción. Sin embargo, aquí nos aparecen un par de preguntas cuando empezamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial. ¿En qué paso, por ejemplo, puedo registrar o preparar yo mis datasets? O, por ejemplo, ¿en qué punto puedo lanzar yo entrenamientos o puedo publicar un modelo? Bien, lo que tenemos que hacer es modificar este pipeline e incluir nuevos pasos. En el diagrama, en la parte de abajo, he incluido este paso de CT, de Continuous Training, en el que, por ejemplo, tendríamos un espacio para registrar los datos con los cuales hemos entrenado y, a continuación, ejecutar el entrenamiento y el registro de este modelo dentro de la plataforma. ¿Cuántos hemos podido generar? En una aplicación normalmente tenemos un código y tenemos una serie de datos de prueba que podemos utilizar en desarrollo o en preproducción para validar que la aplicación es correcta. Sin embargo, cuando nos movemos a una aplicación de inteligencia artificial tenemos más información. Seguimos teniendo código, por ejemplo, el código de entrenamiento o los datos que hemos dicho de entrenamiento para preparar el modelo. Sin embargo, necesitamos de nuevos repositorios, nuevos sitios donde guardar nuevos artefactos que se van a generar. Uno de ellos, por ejemplo, son los modelos. ¿Dónde los tenemos? ¿Dónde los mantenemos versionados? Otro, por ejemplo, son los experimentos. Aquí podemos guardar, bueno, pues mucha metadata, por ejemplo, información referida a la accuracy o cualquier información que haya sido útil al científico de datos y que durante el código de entrenamiento haya querido dejarla expuesta para luego estudiar los resultados. Y luego tendríamos otro repositorio para otro tipo de metadatos. Es importante que la información que hay aquí, este repositorio, sea adecuado para trabajar con estos artefactos, pero además que esta información sea versionada. Y un punto muy importante es que también tengamos trazabilidad. Cuando nosotros tenemos un modelo en producción, vamos a tener no solo lo que es el modelo, tendremos también el código que va a permitir consumirlo. Pero lo que es importante desde el punto de vista de reproducibilidad y auditoría es que podamos tener lo que se llama trazabilidad, información de con qué código he utilizado yo para entrenarlo, qué experimento, o sea, dónde puedo ver el experimento, la información que se ha utilizado para poderlo crear. Otra información como, por ejemplo, la accuracy. Esta información, o sea, es sobre todo importante para temas de auditoría. Es decir, vale, tú tienes el modelo en producción, pero yo quiero saber realmente o quiero que me cerciones qué datos has utilizado para crearlos, ¿vale? O, por ejemplo, también nos va a servir para explicar el modelo. El tercer punto es la monitorización. Hasta ahora, con una aplicación, con un aplicativo operacional, normalmente nos centrábamos en lo que se llama monitorización operacional o observabilidad. Es decir, en una monitorización más o menos técnica. Nos fijaríamos, por ejemplo, que el servicio, bueno, su foco sería en que el funcionamiento del servicio es correcto. Que, por ejemplo, que no se ha caído, que está respondiendo a las llamadas, que el consumo de CPU o de RAM o que el espacio de disco duro no se está agotando, etc. Pero cuando nosotros vamos a modelar un problema de inteligencia artificial, esto no es suficiente. Necesitamos otro tipo de monitorización más funcional, pero que está centrada en el modelo. El objetivo es vigilar la fiabilidad del modelo. Es decir, la pregunta que se hace en la monitorización es, ¿el modelo se está degradando? Bien, para ello lo que vamos a intentar trabajar también serían como con otros indicadores o KPIs que los tendríamos en la parte de abajo, pero que son un poco diferentes a los indicadores que teníamos en DevOps. Mientras los que teníamos para aplicaciones tradicionales eran más o menos puntuales o eran unas métricas más o menos fáciles de conseguir, en MLOps tenemos una serie de indicadores que son más costosos a nivel de cómputo. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer para monitorizar el modelo es el concepto de data drift. Volviendo al ejemplo antes de los perros, si nosotros hemos entrenado el modelo con un conjunto de datos A y vemos que al cabo del tiempo estamos recogiendo respuestas y esas respuestas difieren mucho de esa entrada que hemos utilizado para entrenar, oye, pues seguramente nuestro modelo no va a responder bien.
En este caso, calcular el data drift, se calculan una serie de estadísticas o de diferencias entre los dos datasets y vemos qué diferencias hay. ¿Vale? Esto realmente es un proceso más costoso que, por ejemplo, obtener la CPU o la RAM que se está utilizando en ese momento. ¿Vale? Aquí tendríamos otros conceptos de monetización, el filter drift o, por ejemplo, el model performance. Cuánto de acierto, por ejemplo, está teniendo el modelo. Bien, y finalizada la parte de retos, sí que me gustaría hablar de una serie de implicaciones, ¿no?, a tener en cuenta y que al final, bueno, pues han surgido en la implementación de proyectos de MLOps, ¿vale? El primero de ellos es que cuando ponemos en marcha el proyecto es necesario que el equipo esté al completo ya desde el inicio, ¿vale? Normalmente vamos a trabajar con un equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque durante este momento, o sea, lo que van a aparecer son situaciones como las que hemos hablado y también es el momento en el que se tienen que aplicar ciertos planteamientos o ciertas soluciones en que todo el mundo esté de acuerdo, ¿vale? Si esto aparece más tarde, realmente puede ser un problema mucho más grande. Problemas que incluso nos podemos topar con que el éxito del proyecto, pues, bueno, fracase o tenga muchos retrasos. El siguiente punto es afrontar todos estos retos implica hacer planteamientos iterativos. Podemos intentar montar nuestra plataforma de MLOps o intentar aplicar MLOps en toda su globalidad. Pero intentar hacer esto seguramente a nivel de costes y de tiempo es realmente muy exigente, ¿no? Y además es muy complejo, con lo cual puede dar lugar a situaciones problemáticas, ¿vale? La buena práctica o lo que recomendamos es que sea un proceso iterativo. Y, por ejemplo, si se empieza con un par de casos de uso, pues intentar construir o recoger todas aquellas funcionalidades de MLOps que van a ser requeridas por este caso de uso. Aquí lo que sí que recalco es que es una mala práctica intentar adaptarse a lo que ya tenemos, porque si intentamos hacer eso, lo que tenemos la posibilidad de perder o de eliminar ciertas capacidades que nos está dando MLOps y que esto al final nos va a dar problemas posteriores, tanto a los usuarios en la construcción de modelos como, por ejemplo, en la monitorización o la puesta en producción. Y por último, en cuanto a éxito de tener un modelo productivo en producción, es que el objetivo final no es sacarlo a producción, decir, yo tengo mi modelo. ¿Vale? Realmente es un hito importante, pero también lo importante es mantenerlo. Un poco por lo que ya he ido repitiendo antes, es decir, tenemos un modelo en producción y nos va a dar valor, pero tenemos que vigilar que la fiabilidad o la calidad de ese modelo se sigue manteniendo. Si eso no es así, pues deja un poco el propósito de la construcción de ese modelo. En este caso, nada, recordar que MLOps ofrece o intenta dar cobertura para que esto no pase, ¿vale? Con herramientas que de forma proactiva pues, nos puedan ayudar a darnos cuenta en decir, oye, que tenemos que revisar nuestro modelo o tenemos que hacer otra iteración. ¿Vale? Y no incluyéndolo aquí, pero bueno, que ya se ha hablado en muchas sesiones, al final, el objetivo un poco de MLOps también y relacionado con otras sesiones se podría resumir en una de las frases que la IA tiene que ser como la nueva electricidad, ¿no? Que al final la estamos usando, pero no somos conscientes de ellos, ¿vale? La idea es que la IA queda realmente integrada en nuestra empresa y extendida a todos los departamentos de forma más o menos natural. No algo que ponemos y decir, oye, pues venga, vamos a utilizarlo ahora. ¿Vale? Y también eso, lo que habíamos dicho antes, o sea, integrada de forma natural y sabemos cuándo utilizarla. No para todos los casos nos va a servir. Vale, y con este punto de conclusiones acabaría aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Francisco Javier. Muchas gracias, Darío. Gracias a los dos por las ponencias muy interesantes. Tenemos un par de preguntas del público. Mira, primero para ti, Francisco Javier, de parte de Albert Prat, que nos ha hecho un par de preguntas, una para cada uno de los ponentes. Nos preguntan qué herramientas puede recomendar para el tracking de las versiones de los modelos. Vale. Yo sobre todo he trabajado en entornos de cloud, ¿vale? Y en todos ellos normalmente tiene herramientas equivalentes, ¿vale? Entonces, hay algunas que están centradas en lo que sería el modelo de inteligencia artificial y, por ejemplo,
por comentar alguna, ¿no? En Azure ML, por ejemplo, es un entorno de trabajo en que ahí tiene una serie de repositorios para los artefactos que hemos hablado, modelos, datos, etc. Y entre cada uno de los repositorios mantiene una trazabilidad. Es decir, cuando tú registras un modelo, ahí puedes cliquear y puedes acceder con qué datos se ha entrenado. O, por ejemplo, qué experimento se ha lanzado. O incluso información de metadatos, es decir, qué logs ha registrado el científico de datos en su código de entrenamiento. Y de manera similar esto lo tenemos también en los otros clouds. Luego también en herramientas más open source, comentaba también Darío, teníamos también la parte de MLflow. MLflow nos va a permitir también registrar los modelos y ahí también tenemos cierta trazabilidad, por ejemplo, con los experimentos que hemos ejecutado. También, Genial, gracias. Dime, dime. Ahí. No, sí, bueno, sí. solo comentar, perdón, Darío, Sigue, sigue. que al final depende mucho del contexto donde tú lo vayas a ejecutar. ¿Vale? Seguramente la empresa te va a permitir utilizar ciertas herramientas o otras no, ¿vale? Porque estén alineadas. Entonces ahí ya tienes que empezar a hacer un análisis de cuál realmente es la correcta. No hay una que sea perfecta. Eso es. Genial. Vale, Genial. yo, si os parece añadir sobre esto, yo sí que he montado alguna plataforma fuera del cloud, sistemas open source y así. Como comentaba ahora Francisco, MLflow es una alternativa open source. Sí que es cierto que no es algo tan automático como lo que pueden tener los clouds. O sea, tu propio código de generar los modelos se tiene que encargar de registrar lo que quieres que se trace en MLflow. O sea, requiere adaptar tu desarrollo a usar esa herramienta. En este caso, es open source, MLflow es una herramienta open source. Le faltan ciertas cosas para llegar a ser enterprise. Por ejemplo, una capa de roles y seguridad y todas esas cosas que se pueden hacer desarrollos custom. O te puedes ir a herramientas más enterprise y de pago, como pueden ser Neptune o Comet o estas que son implementaciones similares a MLflow, pero que traen esta capa Enterprise. Y luego MLflow es un producto de Databricks que lo desarrollan y mantienen ellos y está muy bien integrado dentro de Databricks. Si tienes eso en tu stack tecnológico, pues podrías usar también MLflow con seguridad, roles, acceso a ciertos datos y demás. Pero siempre hay que adaptar tu desarrollo a trazar modelos en estas herramientas. Darío, y una última pregunta para terminar la ponencia de hoy. Esta va para ti y nos preguntan qué tecnologías utilizas o has visto utilizar para guardar los metadatos generados de los modelos. Vale, pues aquí también depende un poco del stack tecnológico que tengas. Pueden ser tablas de NoSQL tipo DynamoDB, Cosmos o así, si estamos en contextos cloud, o un esquema de Postgres para cada servicio que tengamos. O sea, ahí se puede jugar en lo que tengamos disponible, cómo lo queremos almacenar y cómo va a ser lo que ahora relacionándolo con el Model Store. Por ejemplo, si utilizamos MLflow ya tiene su modelo de datos por detrás como servicio. Pues lo podemos hacer que esos datos se almacenen en un Postgres que despleguemos donde sea y usar Postgres como backend de metadatos en general. Pero bueno, podríamos elegir en función de nuestro stack tecnológico, pues dónde almacenarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, y gracias, Francisco Javier, a ambos. Nos quedan dos minutos y un poco para concluir la sesión de hoy, que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Pues sobre todo destacar la importancia, ¿no?, de poder abordar estos entornos gobernables, ¿no?, y escalables, ¿no?, para poder tener una óptima gestión de los modelos de IA, ¿no?, de la empresa basados en metadatos, justo para un poco lo que resumía Francisco Javier, ¿no?, poder tener una IA integrada de forma natural en la empresa, ¿no? Pues con esta pequeña frase me quedo, ¿no? Y despedimos la ponencia. Gracias de nuevo a los dos
Y bueno, vamos a hacer a continuación un parón de 10 minutos, ¿no? Y vamos a continuar con la siguiente sesión sobre las 12:35, ¿no? Dedicada a los datos sintéticos, que también hemos abordado aquí, y transformadores, moderado todo ello por Cristina Ramos. Muchas gracias. 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 Hasta luego.